presidente, ¿verdad?, toma su juramentación para empezar un nuevo periodo, lo hace juramentando bajo la Biblia, poniendo sus manos en la Biblia. Y hay muchos que ya quieren quitar eso ya también. Dicen, ¿por qué tiene que ser la Biblia? Gloria al Señor. Pero mire, dice que el primer presidente, que fue George Washington, dijo: es imposible gobernar con rectitud al mundo sin Dios y sin la Biblia. También Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente, llamó a la Biblia como la piedra angular para la libertad. Es decir, que está fundamentada en una base cristiana esta nación. Y cuando usted va y usted ve el dólar, por ejemplo, ¿verdad? El dólar dice: en Dios confiamos. Ahí está esa escritura. Es decir, que hubo un tiempo que esta nación tenía su base en la palabra de Dios, pero ha ido cambiando con el transcurso de los tiempos. Nosotros somos de una generación que fue evangelizada, hermanos, en nuestros países, Centroamérica, y yo me imagino que también parte de Sudamérica, por personas americanas, ¿verdad?, que fueron a predicar el evangelio, fueron y regaron las buenas nuevas. Nosotros somos el resultado de una generación que buscó al Señor y predicó el evangelio. Pero cuando vemos el resultado y lo que está sucediendo ahora en día, nos preguntamos: ¿y qué de esta nueva generación que ahora estamos viendo? ¿Cómo está esta nueva generación? La generación aquí en este país y la generación a nivel mundial. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Acaso somos la generación apasionada por el Espíritu Santo? Somos una generación que apasiona estar en la presencia del Señor. ¿Cómo nos calificamos nosotros como esa generación? Le preguntaría yo a los jóvenes: ¿qué generación cree usted que es? Es una generación que anhela más de su presencia. Es una generación que quiere meterse cada día en oración y que el Señor derrame de su Espíritu Santo en su vida. Duele decirlo, hermanos, pero la generación que estamos viendo ahora nos da evidencia de lo contrario, amados hermanos. Estamos viviendo, como dice el tema, en medio de una generación que no conoce a Dios. Se está viviendo una generación egoísta que busca solamente su propio bienestar, busca lo suyo solamente, amados hermanos. Estamos viviendo en medio de una generación que está en medio de la falsedad en estos tiempos. En este tiempo todo es falso. Por ejemplo, en las modas, en las cosas estéticas. Por ejemplo, en el cabello, vaya, usted ve a una mujer con su cabello largo, pero parte de ese cabello pueda que no sea de ella, son extensiones, uñas falsas, por ejemplo, y así cuántas cosas yo podría mencionarle. Estamos viviendo en medio de una generación que vive de apariencias, amados hermanos, lamentablemente. Estamos viviendo en una generación que se caracteriza por idolatrar a personas. Porque un idólatra no solamente es aquel que se arrodilla frente a una imagen, ¿verdad? Una imagen de piedra, podríamos decir. Un idólatra nos podemos convertir nosotros, podemos convertir en idolatría aquello que toma el lugar de Dios. ¿Qué está tomando el lugar de Dios en nuestra vida? Por ejemplo, al jovencito podría tomar el lugar de Dios el novio o la novia. Sus estudios, su trabajo podría tomar el lugar de Dios y eso se convierte en idolatría. Todo aquello que le quita el lugar a Dios es idolatría y es pecado delante del Señor, amados hermanos. Así es que eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en esos tiempos que se está idolatrando a personas famosas. Muchos futbolistas, ¿verdad? Al futbolista que hasta le hacen una iglesia y lo adoran. Los cantantes famosos como el Conejo Malo y que trae sobre
toda la juventud en estos tiempos. A personas que los jóvenes los siguen como un influencer, y lo que les trae y lo que son ellos en sí son personas muchas veces blasfemas de Dios, inmorales, que no tienen nada bueno que decir. Y eso es el mundo en el que estamos viviendo, y esa es la generación en medio de la cual nuestros jóvenes están viviendo. Hermanos, esa es la generación que estamos viendo en estos tiempos. Estamos viviendo en medio de una generación tan perversa que podría duplicar o triplicar las ciudades, la maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades de las cuales fueron castigadas por el pecado. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad llena de maldad, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le llama bueno. Vamos a la palabra del Señor, amado hermano. Mire lo que Romano dice, gloria al Señor. La palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 1, el Señor habla en el versículo 18. Mire lo que dice el Señor acerca de esto. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, mire lo que dice el Señor: por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron a la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El Señor les dijo: vayan, háganlo, síganlo haciendo, deleítense. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué usted compara de esta palabra con lo que estamos viviendo hoy en día? Y de igual modo también los hombres, dice, mire, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y nos sigue diciendo la palabra del perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se deleitan, se complacen con los que las practican. Aquí está escrito, amado hermano, la palabra del Señor. Y cuando yo leo Romanos 1 y esta parte, y yo voy y doy un vistazo a lo que estamos viviendo en estos tiempos, aquí está escrito. Por eso es que la palabra de Dios es viva. Por eso es que es viva, no pasa. Puede pasar el tiempo, pero la palabra nos sigue hablando. La palabra es una luz. Aquí está escrito, no lo inventamos los evangélicos.
El Señor le dijo a esta generación, eso es lo que quieren hacer. Es como cuando un papá le dice al niño, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y no hace caso. Y entonces el papá le dice, ok, eso es lo que quieres, pues ándale, vete, lo ignora. El Señor los ignoró, los dejó a que se contaminen, a que se ensucien, a que hagan perversidades. Los ignoró y los dejó, y su mente reprobada, que dice que no se complacen solo con hacerlos, sino que se complace con aquellos que lo hacen también. En medio de esa generación nos encontramos en estos tiempos, amada iglesia. Esa es la generación en la que estamos viviendo, jóvenes de esta iglesia. A eso se enfrentan ustedes cada día, pero ¿qué hay de ustedes? Pero también, hermanos, estamos viendo que en esta generación está entretenida, nos están entreteniendo, han sacado cuánta plataforma para entretener a cada uno de nosotros y los jóvenes. Estamos viviendo una generación de entretenimiento. Estamos viviendo en medio de la generación que no cree en el matrimonio. No cree en el matrimonio. Dice, no, ahora ya no existe eso, ya es del pasado. Y a veces en naciones que ya no quieren y ya no creen ni en tener hijos. Ahora se les paga cantidades grandes en Europa o allá en la China para que puedan tener un hijo, porque hay una generación que está muriendo y no hay niños, no hay más jóvenes, y los jóvenes ya no quieren tener hijos porque no creen en el matrimonio y tampoco creen en tener una familia, en tener hijos. Eso es lo que vivimos. Estamos viviendo en medio de la generación que tiene una religión, pero no tiene una relación con el Señor. Porque religión no es lo mismo, amados hermanos, que tener una relación con el Señor. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio que usted y yo estamos, hermanos, aquí es una relación personal con el Señor. No es una relación que se va a basar en que a usted, joven, hermano, o jovencito, jovencita, padre o madre de familia, que usted tenga que obligar al joven a que venga a adorar a Dios, a buscar a Dios, porque esa no es una relación con el Señor. Eso es a la fuerza. A mí me gustaría ver jóvenes adoradores. Yo quiero y yo anhelo y anhelamos nosotros en esta iglesia ver jóvenes que se levanten, hermanos, jóvenes que el día de mañana sean pastores, jóvenes que el día de mañana sean misioneros, jóvenes que el día de mañana no se avergüencen de decir que son hijos de Dios. Eso es lo que anhelamos como iglesia. Mientras los primeros cristianos en esta tierra trastornaron al mundo con su mensaje y su testimonio, amados hermanos, ahora el mundo ha trastornado el mensaje y el testimonio del creyente. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no a ellos, y estamos viviendo el tiempo contrario. Nos estamos mezclando con el mundo, amados hermanos, y estamos ensuciando el mensaje del Señor, la palabra de Dios. Estamos viviendo en la generación que ha perdido la sensibilidad al Espíritu Santo. Yo escucho hablar de los 80s, cuando habían dúos, por ejemplo, ¿verdad? El dúo de Guatemala, ¿cómo se llama? Líbano, o de Colombia, creo, Vocero de Cristo también. Recuerdo que mencionaban que cuando ellos comenzaban en los inicios, empezaban a cantar, y mientras ellos cantaban había gente que no esperaba la palabra. Mientras ellos cantaban, la gente comenzaba a pasar y a recibir al Señor en su corazón. Ahora tenemos, hermanos, estamos viviendo un tiempo que a veces en la iglesia se tiene que hacer show, se tiene que hacer cuanta cosa para que supuestamente haya un mover del Espíritu Santo.
Pero eso es porque estamos perdiendo la pasión por buscar al Señor. Estamos perdiendo una pasión de buscar a nuestro Dios. Y cuando hemos leído al principio en Jueces, en el capítulo 2, que nos narra la palabra del Señor, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni a las obras que había hecho con el pueblo de Israel. Esa generación, hermano, en esa generación que venía Josué y Caleb, habían ancianos que habían quedado después de la muerte de Moisés. Josué y Caleb pasaron al otro lado, y esa generación de Josué creyó y practicó y adoró y obedeció al Señor. Y los Josué murieron. Se levantó una generación que abandonó al Señor, una generación que no conocía a Dios. Pero la pregunta es aquí, ¿quién falló? ¿Quién falló para que esta generación dejara de creer en Dios, dejara de conocer a Dios? Fueron sus antecedentes, fueron sus padres que se olvidaron de decirle: oye, Israel, como el Señor les decía, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y el Señor les decía: ustedes tienen que repetirle eso a sus hijos cuando estén en sus casas, cuando no estén en la casa, escríbanlo en las paredes. Pero un Dios que los sacó cuando estaban esclavos en Egipto, que pasaron el Mar Rojo en pie, que cruzaron el desierto donde sus ropas no envejecieron, donde su calzado no se dañó, hermanos, que tomaron agua de la peña cuando tenían sed en medio del desierto. Ese Dios que bajó el maná del cielo para que ellos comieran, ese Dios maravilloso que hizo prodigios en medio de ellos. Olvidaron de ese Dios, dejaron de conocer a Dios. Hubo una generación que se acomodó y no le enseñó a sus hijos que ese Dios los había sacado. Entonces este llamado es para nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Les estamos enseñando el camino del Señor. Les estamos enseñando a ellos quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, hermanos. Fíjense que dicen que en la cultura, ¿verdad?, musulmana, ellos desde que el bebé nace, en el primer día que nace, el padre se va al oído del bebé y le dice: Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y eso se lo repite en la mañana, se lo repite en la mediodía y se lo repite antes de dormir, al punto que esa persona, cuando va creciendo, ya tiene en su mente bien puesto eso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los niñitos que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con esta generación que el Señor nos ha dado? Yo sé que entre medio de nosotros hay jóvenes que ya son adultos y que quizás están aquí porque usted como padre se encargó de inculcarles el amor al Señor, porque eso es lo que debemos hacer, mamá y papá. Tenemos que inculcarle el amor al Señor, pero no solo decirle tienes que amar al Señor, sino que primeramente tenemos que testificar de las maravillas que Dios hizo. Cuéntele de dónde lo sacó al Señor, si usted lo sacó del mundo, o si no, cuéntele que usted desde su nacimiento nunca lo ha dejado solo, que si Él está aquí en esta tierra es porque así aprenden de nosotros. Nuestros hijos se van a conducir como nosotros somos. No es tanto lo que quizás les podamos decir, sino lo que les podamos dar testimonio, dar ejemplo. El ejemplo es mayor que las palabras que pudiéramos decirle a nuestros hijos. Porque si usted se acostumbra, por ejemplo, a llegar tarde a la iglesia, cuando sea adulto, grande y ya tome su propia responsabilidad de llegar él solo a la iglesia, va a llegar tarde porque mamá y papá se lo enseñaron de esa forma, así se lo inculcaron. Cositas tan simples, hermanos, cositas tan sencillas que podemos irles enseñando. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pero yo me alegro a veces de ver jóvenes hermosos
que quizás papá y mamá no están en la iglesia, pero ellos sí están acá. Y yo sé que un día esos papás van a estar acá, hermanos. Qué bonito es cuando jóvenes se deciden a servirle al Señor, no porque la mamá o el papá los obligan, sino porque quieren tener esa relación cercana con nuestro Dios. En la palabra de Dios tenemos el ejemplo de el rey Josías. Este rey, hermanos, que comenzó a reinar a la edad de 8 años, era un niño, era un pequeñito. Pero mire, venía de una descendencia anterior, venía de Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero Ezequías tuvo un hijo que se llamó Manasés, que fue malo, pero malo, hermano. Cuando usted lea la historia de todo lo que hizo maldad tras maldad, levantó altares a los ídolos, hizo pasar sus hijos por fuego y fue malísimo. Y después él tuvo un hijo que gobernó y que se llamó Amón. Y este Amón es el padre de Josías. Amón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igual que Manasés su padre. Y Manasés era el abuelo de Josías, pero Josías, dice la Biblia, que años, Josías, un jovencito, mandó a empezar a reparar la casa de Jehová, las grietas, lo que estaba agrietado, lo que estaba dañado. Comenzó a reunir a los sacerdotes a que hicieran el trabajo, y mientras estaban haciendo el trabajo encontraron el libro de la ley. Y se lo llevaron y se lo leyeron. Y Josías quedó estremecido porque empezó a ver que lo que Jehová les había mandado a hacer sus padres lo habían desobedecido totalmente. Y viendo que Jehová les había dicho: si ustedes desobedecen, les va a pasar esto más adelante. Josías se sintió perturbado. ¿Qué es lo que va a pasar? Y empezó y mandó a preguntar qué era lo que iba a suceder. Y dice la palabra del Señor que Dios se compadeció del corazón de Josías porque se humilló y quiso hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Él botó los altares de sus padres y comenzó a hacerlo recto delante de los ojos del Señor. Y por eso Dios no permitió que mediante el tiempo que él gobernó hubiese destrucción en ese pueblo, porque él fue un joven, un niño que hizo lo recto y que se humilló delante del Señor, a pesar de haber tenido padres que no le dieron el mayor ejemplo. Entonces podríamos decir, jóvenes, que ustedes me vengan con la excusa de que porque mi mamá y mi papá no me dan ejemplo, yo no voy a hacer lo recto delante del Señor. Pues la Biblia nos dice lo contrario, ¿verdad, hermanos? Así es que eso es lo que vemos aquí. Pero nosotros confiamos en el Señor, creemos que Dios puede hacer cosas grandes con los jóvenes de esta iglesia. Esta es una generación que se está moviendo en medio de una generación que ha dejado a Dios, que ha dejado sus caminos, que se ha apartado del camino del Señor, que se está deleitando en el mundo. Y muchas veces al joven lo va a invitar y le va a decir: oye, tú eres un cobarde, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres probar la droga? ¿Por qué no quieres ir a la discoteca? ¿Sabe, joven? Usted puede ir un ratito, pero después su corazón se va a sentir triste, porque el mundo, dice la Biblia, y sus placeres pasa, pero el que hace la voluntad del Señor es el que permanece para siempre. Un día esos que están ahí, hermanos, si no se arrepienten, lamentablemente se va a ir al infierno. Pero aquel joven que se guarda en santidad para el Señor, sigue creciendo, obedeciendo a Dios, un día verá al Señor que lo creó. Así es que nosotros creemos que en esta iglesia el Señor puede levantar jóvenes con propósitos, porque los jóvenes tienen propósitos para la vida. El joven no ha sido creado solamente para pasar el tiempo. Usted tiene que enfocarse que además de lo secular en la vida, usted quizás lograr una carrera, una familia, también hay algo más también preciado en el Evangelio. Estamos en una patria, estamos en un lugar de pasadita, pero un día estaremos con el Rey de Reyes por los siglos de los siglos, hermanos. Que lo que usted, joven, ahora quizás está viviendo, el bullying, que lo hagan de aquí para allá, que se rían de usted porque es cristiano, eso va a quedar allá en el olvido.
porque se estará gozando con el Rey de Gloria. Yo creo que aquí hay una generación que el Señor puede levantar. Yo creo una generación que no se avergüence de decir que son hijos de Dios, que son hijos del Rey, que cuando le pregunten si es cristiano lo diga con orgullo: sí, soy cristiano, le sirvo a aquel Dios que está vivo y que murió por mí en una cruz. Que una generación como José, amado hermano, que José, a pesar de que tuvo la tentación, él prefirió huir antes que caer en el pecado, desobedecer al Señor, porque temía a Dios. No le importó, prefirió correr a caer en manos de la esposa de Potifar. Gloria al Señor, porque el Señor más adelante tenía un propósito en la vida de José. Una generación, amados hermanos, que como Daniel, que se propuso a no contaminarse con la comida del rey, propuso en su corazón no contaminarse con aquello que era dedicado a los ídolos. Daniel siguió sirviéndole a Dios en medio de una generación maligna y perversa, sin avergonzarse de ser un hijo de Dios. El Señor puede levantar una generación como aquellos tres hebreos que no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, a pesar de que les dijeron: si no se arrodillan, los vamos a echar al horno de fuego. Y ellos dijeron: está bien, Señor, está bien, sepa usted, oh rey, que el Señor nos puede librar de ese horno. Y si no nos libra, sepa, sea usted rey, que no vamos a adorar la estatua. Esos jóvenes tenían una convicción del Dios que vivían. Nada los movió. Pero ahora, hermanos, cualquier cosita nos mueve. Estos tres hebreos, hermanos, son como aquellos cristianos que al principio de que el evangelio comenzó a extenderse, habían emperadores que los llevaban para matarlos, para sacrificarlos, y le decían: niega a Jesús, y ellos decían: no lo vamos a negar, que arrojen esos leones, que se vengan esos leones, y morían sirviendo, adorando, cantando al Señor, porque sabían a dónde iban, hermanos. Así fueron estos tres hebreos, a pesar del horno de fuego que les esperó. La Biblia nos dice que los que fueron a tirarlos se quemaron porque ardía ese horno. Pero cuando el rey comenzó a mirar, observó que dentro del horno andaban aquellos tres corriendo alrededor, cantando, danzando, y había un cuarto, dice la Biblia, semejante al Hijo de Hombre. Ahí estaba Jesús con ellos. Es que cuando no negamos al Señor, cuando no nos arrodillamos ante esta sociedad maligna y perversa, cuando no nos arrodillamos enfrente de lo que el mundo nos ofrece, el Señor va a mandar su ángel que acampe alrededor de usted y lo va a librar de los leones como a Daniel, y lo va a librar del horno de fuego como estos tres hebreos. Ese es el Dios al que usted sirve, amado joven, que yo no sé si en esta hora lo puede aplaudir y le puede decir: gracias, porque tú me has escogido para cosas grandes. Eso, usted puede ser como Daniel, puede ser como esos tres hebreos, pero necesita ser valiente y no dejar que el mundo lo contamine. No hay excusa. Cuando leemos en la Biblia vemos que no hay una excusa para no servir al Señor. Nosotros creemos que el Señor puede levantar una generación como Timoteo, una generación de Timoteos, con una fe no fingida, que le decía el apóstol Pablo. Un joven, hermanos, que Pablo lo evangelizó, y que dice la Biblia también, el apóstol le dice que tú has conocido a través de tu abuela, a través de tu madre, que te han inculcado. Y el apóstol Pablo ve en Timoteo a una persona que puede llegar a
cosas grandes. Lo ve como su sucesor que va a continuar con el evangelio predicando. Y por eso le dice: no te avergüences, Timoteo, de predicar a ese Dios que servimos. No te avergüences, porque yo estoy en mis prisiones y el evangelio sigue siendo predicado. Y él decía: me gozo cuando me acuerdo de tus lágrimas y de tu fe no fingida. Qué lindo es ver jóvenes que tienen una fe genuina, una fe que va para cosas grandes. Esa es la generación que esta iglesia necesita. Esa es la generación que puede cambiar a la mala generación. Una generación que trastorne la mente de aquel que está confundido, de aquel joven que quizás está en su casa pensando que todo está perdido, que no hay esperanza. Hay jóvenes en estos tiempos que están pensando en quitarse la vida. Hay jóvenes en estos tiempos que estamos viviendo que por solamente que les quitan el teléfono, la tablet, se han suicidado. Eso es los tiempos que estamos viviendo. Hay jóvenes que se quitan la vida porque mamá o papá ya no los escucha, ya no les hay una palabra. Pero padres y madres, hermanos, hermanas, y nosotros como creyentes debemos ser ejemplo para estas nuevas generaciones. Pero que tampoco, joven, usted me venga a excusarse que por ser joven usted puede hacer lo que hace el mundo. Porque aquí usted no va a ser salvo solamente por ser joven. Aquí usted va a ser salvo por llegar al final, por luchar, por ganar esa corona de la vida que decía el apóstol Pablo, que estaba preparada para él, y no solo para él, para ustedes y para mí, para todos los que estamos corriendo. Aleluya. Se necesita de jóvenes valientes que digan sí al evangelio. Jóvenes no como ahora se dice que son la generación de cristal. Nosotros muchas veces somos los culpables como adultos, como padres, de crear una generación de cristal. ¿Por qué dicen la generación de cristal? La generación de cristal porque con facilidad se rompe, se quiebra, es frágil. Una palabrita y el joven ya se va. Porque muchas veces como padres estamos fallando en criar a nuestros hijos, iglesia. Yo lo tengo que decir. A veces fallamos. Tratamos a nuestros niñitos como que nadie nos los puede dañar, y decir una cosa: claro que hay que cuidar a nuestros hijos. Nuestros hijos es algo valioso que Dios nos ha dado. Pero el joven se va a enfrentar a la vida, se va a enfrentar a problemas, a situaciones, y estamos a veces creciendo niñitos que con una palabra se nos van de la iglesia. Ya no es tiempo de nosotros. Queremos jóvenes que sean fuertes, jóvenes que se mantengan firmes ante la adversidad. Su vida debe estar fundamentada en la roca que es Cristo. El que sostiene su vida en la roca que es Cristo, no va a haber nada que lo mueva, joven. A usted lo puedan manipular, a usted lo puedan criticar, a usted lo regañen. Sea humilde, sea íntegro delante del Señor, amado joven. Generación de cristal es la generación que ahora estamos viviendo. Porque una cosita y luego hay que ir al psicólogo porque nuestros jóvenes están traumados. El joven se va de la iglesia porque alguien no le habló, porque alguien dijo algo que no. Esos son los jóvenes que a veces están creciendo. Pero necesitamos jóvenes que sean valientes. Jóvenes, ustedes son valientes. Ustedes pueden levantarse en estos tiempos. No se excuse en que nosotros los tenemos que entender porque son jóvenes. Claro que los vamos a entender, jóvenes. Pero háganlo recto delante del Señor. Y escuchen a los adultos, escuchen al anciano, escuchen a sus padres, porque si les hablan es porque un día pasaron por donde ustedes están pasando ahora. Porque
nosotros en la juventud, en la adolescencia decimos mi mamá o mi papá o mi abuela no sabe ni lo que dice, no tiene razón, ella no sabe nada. Su mamá y su papá saben mucho. Escuche su consejo, escuche el consejo que le da la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. En medio de esta sociedad, limpie con la palabra del Señor aquí. Esta es la luz, esta es una lámpara a sus pies. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, esa es la juventud, la adolescencia y la juventud, todo es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, antes que lleguen aquellos días malos en los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Dele su fuerza al Señor, porque van a llegar tiempos que ya no van a haber fuerzas para ir a la iglesia, ya no van a haber fuerzas para adorar. Pero qué lindo que con esa fuerza de juventud usted puede llegar a la iglesia a adorar a Dios. Eso es los jóvenes que necesitamos, jóvenes que no tengamos que empujarlos a venir a orar, jóvenes que se decidan a orar por sí mismos, jóvenes que se decidan como los 3 hebreos, que aunque les digan que los van a echar al horno de fuego, no se van a arrodillar ante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Eso es lo que la iglesia necesita. Esos son los jóvenes que necesitamos, y nosotros como adultos debemos ir adelante de ellos dándole el ejemplo, hermanos, porque muchas veces el joven nos deja avergonzado también a los adultos. Hay jóvenes que se deciden. Yo tengo mi hermano que ese hombre, ese muchacho se decidió, ese no le importaba si otros jóvenes no querían ir a predicar, agarraba su mochila, una comidita y a predicar el evangelio. Ahora ha levantado células de niños, células de adultos predicando el evangelio. Le han dicho de todo, lo llamaban el pastorcito, y mire, ahí está levantando brecha en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Nosotros necesitamos de esos jóvenes. Nosotros necesitamos una iglesia que se levante, una iglesia que persevere, una iglesia que le diga al mundo no y a Dios sí, una iglesia que se levante para hacer luz en medio de las tinieblas y en medio de esta generación que no conoce a Dios. Una generación que niega a Dios, una generación que dice que Dios no existe. Muchos quizás en la universidad, a través de las materias, a través de todo lo que miran, se van a empezar a llenar su corazón, y a veces la inteligencia que se dice tener le deja de ver lo grande que es Dios y comienzan a negar a Dios. Pero dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Al que no cree en Dios, la Biblia lo llama necio. Pero qué bueno, jóvenes, yo espero que ustedes no se vayan a molestar con la palabra esta noche. Yo espero que ustedes no vayan a ser de la generación de cristal, sino jóvenes que se fortalezcan con la palabra, porque la palabra siempre va a llegar. La necesitemos ahora o la necesitemos mañana, siempre hay una palabra para cada día. Esa palabra que nos llena. Bendito Dios, esta noche póngase de pie. Te adoramos, Jesús. Te adoramos porque tú eres bueno.